Hablemos de literatura aquí con el lector anónimo. Y ahora no seguiré con mi especial de terror, sino con las lecturas de... Ya casi termino la saga de Lemony Snicket, ya voy en el 11º libro de 13. Y debo admitir que este libro empezó mejorando la experiencia y terminó regresándome a donde estábamos. En esta ocasión, La Gruta Oscura, que es el- la novela número 11 de esta saga, pues me gustó que empezó diferente, empezó interesante, fue más dinámica, sobre todo después de que el anterior sí fue, creo que yo, diría yo, el peor de la saga. En esta ocasión los hermanos Baudelaire son rescatados por una especie de pirata submarino en una nave submarina, obviamente, y van navegando por el océano y se adentran a una aventura donde tienen que entrar a una gruta, ¿no?, misteriosa. Y empieza interesante porque me recordó a esas historias de ciencia ficción de antaño, como es la obra de Julio Verne. No sé si el autor sea lector de este escritor o si estuvo influenciado, pero me agradó ese aire a 20.000 leguas de viaje submarino y a algunas referencias que había por ahí, un tanto interesantes. Pero luego el libro vuelve a lo mismo, los niños perseguidos por el conde Olaf, ya aparecen los mismos personajes de siempre, haciendo las mismas situaciones de siempre, ya se siente absurdamente repetitivo, sobre todo teniendo una idea tan interesante, teniendo un concepto que pudo haber dado para una historia de aventura que combinara piratas, que combinara naves submarinas, que combinara todas estas situaciones, sobre todo porque los libros de Lemony Snicket utilizan mucho el steampunk, mejor dicho, que es una especie de estilo de ficción que combina la ciencia ficción y la cultura victoriana, toda esta estética muy interesante. Los libros siempre lo han mantenido así, que son muy atemporales, no sabes en qué época o espacio están ambientados. Y pudo haber dado algo muy interesante, pudo haber sido algo muy bien elaborado, muy bien desarrollado de esta historia, a lo mejor quitar de lado a los villanos convencionales y mezclar un poco de la, no sé, los niños perdidos en una isla o los niños enfrentándose a monstruos marinos, algo más interesante, algo más divertido. Era una oportunidad muy, muy buena que pudo haber usado el autor y la desperdició, obviamente siguiendo su propia estructura. Y lo que me molesta en esta ocasión es que, a diferencia de otros libros donde empieza de una manera y se mantiene en ese, digamos, estilo, aquí al principio era interesante. Creo que es el libro que más rápido me he leído de esta saga, porque les digo, empieza con unas ideas que te atrapan, que te interesan, que te muestran como este estilo de aventura, este estilo distinto, este aire, les digo, a lo de Julio Verne, con estas cosas tan llamativas que incluso me recordaban los primeros libros, solo que un poco más activos. En los primeros 3, 4 libros había aventura, pero era como muy cerrada, muy pequeña, en la casa de un tutor, en un pueblito. Y aquí era mucho más grande, estábamos en un submarino, estábamos investigando una gruta, estábamos descubriendo ciertas cosas. Aparecen por ahí dos personajes muy interesantes, un capitán y su hija, bueno, su hijastra, si no me equivoco, se llama Margarita, Violeta, tenía así como un nombre de flor, Frida, algo así, no me acuerdo exactamente el nombre, porque creo que es una traducción, tiene otro nombre en inglés y lo tradujeron en español. No, Ofelia me acuerdo, se llamaba Ofelia, no sé por qué dije Margarita. Y es una chica que me agrada cómo entra a la historia y cambia un poco la dinámica con los hermanos Baudelaire. Pero luego volvemos a lo mismo, a ellos atrapados, al conde Olaf, a todo lo que ya se había visto. Y eso es lo que me desesperó, que el libro pintaba para algo distinto, pintaba para cambiar la fórmula, pintaba para hacer algo nuevo. A lo mejor yo pensé que como ya son los últimos libros, el autor dijo, ¿sabes qué? Vamos a romper la fórmula y vamos a experimentar. Yo sé que a veces algunos escritores, sobre todo en sagas, tienen un poco de miedo de cambiar ciertas estructuras de lo que ya vienen manejando.
muchos autores son muy repetitivos luego en las sagas, no quieren meter nuevas historias, nuevas ideas, porque ya están tanto ellos acostumbrados a lo que escriben como los lectores acostumbrados a lo que están leyendo. Y aquí siento que el propio libro te traiciona porque pintaba para hacer algo más épico, más grande. Les decía, yo dije, ya como es la última parte de esta saga, el autor va a mejorar, va a cambiarlo todo, va a movernos la jugada para sorprenderte como lector. Ya llevamos 10 libros con la fórmula, vamos a cambiar. Y no, repite muchos clichés, repite muchas situaciones. Ya hasta los personajes son antipáticos porque no les pasa nada. Digo, tampoco quieres que se mueran o tampoco quieres que les sea muy cruel. Al final de cuentas son libros para niños, pero ya no sientes que haya algo interesante. Si a uno lo secuestran a los 2, 3 capítulos ya lo liberan, o se libera él solo, o por arte de magia algo sucede. Entiendo que son personajes que son, digamos, niños superdotados, Violet, que es una super genio, inventora, Klaus, que ha leído muchos libros y que su intelecto lo ayuda a salir de muchas situaciones. Pero ya hay un punto donde está muy exagerado esto, o los demás personajes no, no son igual inteligentes. Estaría interesante tener a dos personajes pues con el mismo intelecto discutiendo o más bien enfrentándose. Por ahí hay una saga que se llama Artemis Fowl, donde también tenemos a un niño súper dotado, inventor, que ha leído todos los libros, que habla no sé cuántos idiomas, que es un genio criminal. Y llega a un mundo donde conoce a seres mágicos con el mismo intelecto. Entonces ahí tenemos a protagonista y antagonista en un, digamos, enfrentamiento de intelecto, que es lo que hace que los planes de uno y los planes del otro se vuelvan más interesantes. Y aquí no pasa eso, aquí todos los demás personajes son adultos, son torpes, son distraídos, son ingenuos. Al principio era interesante, ya dije muchas veces interesante, ¿no? Al principio eso le daba algo de gracia a la historia, porque veíamos a estos niños desde su perspectiva, ya lo había comentado, que hablaba acerca de cómo pues los niños también tienen problemas, pero los adultos los minimizan porque consideran que no son importantes y estos niños tienen que valer por sí mismos para superarlo. Son niños atrapados en un mundo de adulto, en problemáticas de adulto, en situaciones de adultos y que tienen que sobrevivir a un mundo para el que en teoría no están preparados, pero que se han preparado para eso. Y al principio era muy funcional. Había, por ejemplo, el señor Poe, que era su primer tutor, que ahí no les creía o no estaba convencido de lo que ellos decían, por lo mismo haciendo alusión a que los niños nadie les pone atención. Entonces daba cierta gracia. Y a lo mejor que tengas uno o dos personajes con ese tipo de características, pues es gracioso y es funcional, pero ya tener a todos y que todos los personajes a tu alrededor no aporten mucho, los pocos que aportan los desaparecen. Creo que Lemony Snicket, el autor, debió haber manejado mejor eso en la saga. Creo que si vas a repetir una fórmula, tal vez 4 o 5 libros, pero ya 13 siguiendo el mismo patrón. Y sobre todo sentir que los libros no avanzan, sentir que los libros solo son una extensión de lo que ya habías leído, es frustrante. Voy a terminar esta saga porque me lo prometí, porque ¿cómo dice? Pues sí, pues lo puse como objetivo y ya nada me faltan 2 libros, pero sí quisiera pensar que van a cambiar mucho, que los va a mejorar, que por lo menos se va a ver algo distinto, porque me da lástima que una historia que pintaba muy, muy bien, que empezó y que los primeros libros te atrapaban para seguir leyendo y querías saber qué iba a pasar, había mucha intriga, sin haber intriga, es decir, no era como que te dejara ciertos misterios como los últimos libros sí han hecho, pero ya no te importa, ya no te interesa saber porque cambia el misterio cada segundo, es decir, lo que tú pensabas que iba a pasar no pasa y supone que eso debería ser bueno, estos giros, pero es como si estuvieras una carrera de obstáculos o más bien una búsqueda del tesoro en una fiesta y te dijeran tienes que buscar una caja donde adentro hay un pato.
Vas, encuentras la caja, la abres y te dice, ah, aquí no está el pato, está en la caja verde. Vas y buscas la caja verde, la abres y dice, te sale otra carta que dice, no, en la caja verde no está, está en la amarilla. Y vas buscando una sola pista en diferentes cajas en lugar de, en una caja encuentras una pista, en otra caja encuentras otra pista. Entonces eso se vuelve abrumador, eso se vuelve burdo, pierdes el interés. Y es una pena porque era una saga que pintaba muy bien, que me gustaba porque a pesar de que era para niños, no consideraba tontos a los niños, no era la típica saga de que suena más como a cuento de hadas o a moralina, que ponía, combinaba muy buenos elementos del thriller, del terror, de, bueno, de autores del gótico, todo este tipo de influencias, humor negro, la narrativa de Lemony Snicket, que ya también se vuelve muy repetitiva y muy pesada, ya ni siquiera tiene gracia. Y es una pena porque pintaba muy bien al principio Lemony Snicket. Creo que ya tal, bueno, no sé, no quiero hablar de más, pero creo que ya sé por qué estos libros no se popularizaron demasiado fuera de Estados Unidos. Sé que ya les tienen mucho cariño, sé que hay muchas librerías y bibliotecas donde están adornadas con estos personajes. Tal vez es algo mucho de los gringos, como las series, ¿no? Las series que ellos ven o tienen otro tipo de manera de disfrutar la literatura y por eso no hace clic como si lo han hecho otras historias. Además de que sean 13 libros, creo que extiendes demasiado una historia que no te daba para mucho. Creo que una trilogía hubiera sido más conveniente y se hubieran explorado a lo mejor hasta otras cosas. Entonces, ahí se los dejo, La Gruta Oscura de Lemony Snicket, un libro que me atrevería a decir que es el peor de la saga, pero por lo mismo de que empieza interesante y luego se traiciona y cae muy feo. Las primeras páginas, los primeros capítulos me tenían enganchado. Yo dije, ok, esto ya se va a sentir diferente y al final todo se va a la basura. Entonces, ahí se lo dejo para que lo busquen y lo disfruten y me dejen aquí abajo, ya saben, sus comentarios sobre esta saga, si la han leído, cuál ha sido su libro favorito, cuál es su personaje favorito, qué opinan de ella. Estaría interesante crear esta dinámica porque pues es una saga que, que pues llama mucho la atención por lo mismo de que son muchos libros, son libros infantiles, pero que quiero saber por qué realmente esta saga vale la pena o por qué no vale la pena. Entonces, ya saben, los invito a que se suscriban, me compartan, creemos una comunidad y yo soy el lector anónimo, los veo el próximo lunes y disfruten de sus lecturas.